tenemos como invitado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Consejero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos a 8 meses de las elecciones y hay que preguntar siempre, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿De qué en el sistema sanitario? Porque todo el mundo dice que estamos en crisis, que no es sostenible el sistema sanitario, pero los hospitales siguen abriendo, los ambulatorios también, y parece que siempre se deja para el día siguiente. ¿Ahora qué? Bueno, ahora que, en primer lugar quiero agradecer al Grupo Arpara y por supuesto, a Medicina Responsable la oportunidad de poder hablar de algo que nos preocupa mucho a todas las administraciones, como que es el futuro del modelo sanitario, sociosanitario o social también, ¿no? Que están todo directamente implicados. Yo creo que, aunque hagamos referencia habitualmente a la pandemia, yo creo que es un buen punto para hacer esa reflexión, ¿no? Realmente la pandemia lo que ha venido a sacar es, primero, enfrentarnos a un virus temible, ¿no? Que ha puesto contra las cuerdas a todos los sistemas sanitarios del mundo y, sobre todo, que ha aflorado todos los defectos que puede tener y los ha todavía magnificado mucho más, ¿no? Entonces, el reto de futuro de nuestro sistema sanitario va, en primer lugar, valoremos que tenemos un sistema sanitario que está recibiendo una mayor carga de enfermedad motivada por la pandemia. Hemos tenido prácticamente la totalidad de la población de Madrid ha estado contagiada, un porcentaje muy alto ingresada e incluso en unidades de críticos incluso ha fallecido, y todo eso no solo se ha conseguido que nuestro sistema sanitario esté moviéndose solo en modo COVID, sino que ha desplazado toda la actividad no COVID. Ahora hay que recuperar toda esa actividad y, sobre todo, afrontar el futuro. Yo creo lo que hemos aprendido de la pandemia, en primer lugar, que esa rigidez que tenía el sistema en cuanto a sus recursos humanos, en cuanto a sus procesos, en cuanto a la propia flexibilidad, ha cambiado, ¿no? Ahora es un sistema que se adapta mejor, que ha vivido con esa escasez de profesionales, y ahora hemos contratado más profesionales, aunque tenemos un horizonte también complicado. Ha puesto también en duda el sistema de financiación, que eso es importante, que nos lo va a mantener, y, sobre todo, hay algo que nos plantea de cara a futuro, que cuáles son los retos, ¿no? No solo es el día a día de toda la patología que tenemos, solo pensando en la enfermedad, sino en la promoción de la salud, sino también retos de cara a futuro, como puede ser la longevidad, la cronicidad, la fragilidad, y todo eso hace que todo nuestro sistema esté en una fase dinámica, continua, y, sobre todo, con conceptos que tenemos que empezar a tener cada vez más claros, ¿no? Un concepto yo creo, lo diría, de sanidad líquida, ¿no? Que es llevar la asistencia sanitaria allá donde esté el paciente, ya bien sea en todos los recursos hospitalarios o de atención primaria, o en el propio domicilio o en la residencia, y, sobre todo, apoyado mucho más en la tecnología, ¿no? Yo creo que son muchos retos: el tecnológico, el de financiación, el de los recursos humanos, y, sobre todo, hay que decir que es un sector que evoluciona muy rápido por la propia innovación, ¿no? El nivel que estamos llevando, tanto en medicamentos como en equipamientos como en procesos, lleva una velocidad que realmente hace que las administraciones, a veces que vamos más despacio de lo que deberíamos, ahora no tanto de sistemas grandes, pequeños, sino sistemas rápidos, sistemas lentos. Vamos a cuestiones muy del detalle, porque si no nos vamos a perder. Perfecto. En lo grande vamos a ir a lo pequeño. Por ejemplo, modelo de atención sociosanitaria. Y hablo de longevidad. Creo que tiene un plan que lo van a poner en marcha inmediatamente. ¿En qué consiste? Bueno, el plan de longevidad, además tengo aquí al director general de Coordinación Sociosanitaria, geriatra, que además se incorporó justo en mitad de la pandemia, que es un plan que realmente va a apostar por un modelo de envejecimiento saludable. ¿Cómo lo va a hacer? Pues precisamente mejorando todas esas deficiencias que teníamos en la parte del modelo de lo que es sanitario y lo que es social, sino que tienen que trabajar de manera conjunta con una coordinación real, es uno de los puntos importantes. Segundo, modelo que tiene que apostar por, aparte de la gestión pública, por modelos de colaboración público-privado. En tercer lugar, es un modelo que tiene que apostar claramente por la tecnología. En cuarto lugar, también por un modelo que tiene que llevar la asistencia allá donde esté el paciente, entendiendo que las residencias son los hogares de nuestros mayores, y, sobre todo, un sistema que prevenga la fragilidad, ¿no? Porque por un determinado acontecimiento en la vida de una persona, su estado de salud empeora de manera rápida. Yo creo que va a haber dinero para ello, es decir,
Se oye hablar del plan de dependencia, la ley que ya está en marcha, las comunidades autónomas o no tienen dinero o no tienen suficiente dinero, al final es una cuestión económica. El que no tiene para ir a una residencia de ancianos pública tiene que ir a una privada y, en definitiva, a veces incluso los ancianos, todos hablamos de ellos, de su importancia, pero muchas familias, cuando están enfermos, los dejan en los hospitales y ahí se quedan. Bueno, el plan, lógicamente, ya ha tenido su... digamos, tiene ya su trabajo. O sea, el hecho de poner en marcha en planes también todas las actuaciones que estábamos teniendo dentro de del Servicio Madrileño de Salud en coordinación con las residencias, con los recursos residenciales, ahora se ha puesto, digamos, negro sobre blanco. Ahí, en ese modelo, nosotros tenemos acciones concretas que han empezado a funcionar. Además, se pusieron en marcha la pandemia, concretamente el día 13 de marzo. Madrid es la única comunidad autónoma que tiene un modelo pensada con un geriatra de enlace. Somos la única también que tiene todos los hospitales con un geriatra, que es el que coordina la acción con las residencias, de manera que, bueno, en aquel momento era la derivación, luego ya es el seguimiento de todos los pacientes que se encuentran. Se ha reforzado también con la atención primaria en ese concepto de continuidad asistencial, donde las unidades de atención a residencias también ayudan a mejorar la salud de todas las personas que se encuentren en esos recursos residenciales. Y, lógicamente, todo eso hace que todo el sistema cada vez esté pensando más en nuestros mayores. Hay otra serie de medidas como, bueno, la hospitalización domiciliaria o también establecer circuitos preferentes en las urgencias de los hospitales precisamente para que estos pacientes estén el menor tiempo posible por los problemas que tienen. O sea, que tiene una serie de acciones que ya están planteadas, independientemente de lo que es la parte más social, que es la financiación de la dependencia, con cuestiones que ya, o sea, ahí no se exceden a lo que es estrictamente sanitario. Vamos a hablar de residencias de ancianos, los ha mencionado. El pasado jueves en el Parlamento hubo una bronca, digamos, de alguna manera. Creo que va a haber otra el próximo jueves por las comisiones de investigación. ¿Qué pasa? Bueno, esto ha sido algo que estratégicamente ha movido la izquierda madrileña y voy a hablar con absoluta claridad. Es verdad que en primera ola vivimos una situación que fue, insisto, fue límite para todos los sistemas sanitarios, especialmente para nuestra región. Nosotros tuvimos muy claro cómo había que actuar desde el primer momento. Fuimos los primeros que empezamos a tomar las medidas en cuanto a qué había que hacer en las residencias, en los centros de mayores. Creamos esa figura del geriatra de enlace. Se establecieron las derivaciones por parte del SUMA. Tuvimos una serie de acciones que en aquel momento, pero fruto del número de contagios, pues lógicamente aquello pues trajo situaciones especialmente dolorosas y cualquiera que haya trabajado o bien en un hospital o bien en una residencia o bien en atención primaria lo sabe. Ahora todo esto pues trajo una serie digamos, de acciones volcadas con toda la artillería mediática y sobre todo muchas veces falseando lo que era la realidad y ha generado pues ese debate político que han reabierto, ¿no? Yo le puedo decir cosas importantes. Nosotros hemos tenido hasta 27 denuncias en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, todas archivadas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, Enrique López y yo, y curiosamente el responsable de las residencias, Alberto Reyero, no ha tenido ninguna, y que luego se iba a dar charlas al Grupo Parlamentario Socialista y Más Madrid para hablar él de lo que vive en las residencias. Probablemente debería revisar todas sus actuaciones en aquel tiempo y tendríamos mucho más claro qué es lo que ocurre en esos días, pero desde luego sí que le puedo decir que yo me quedo, por ejemplo, con lo que dijo el presidente de la Sociedad Española de Geriatría, ¿no? Que decía que el modelo que tenía Madrid es un modelo que no tenía ninguna comunidad autónoma donde las decisiones técnicas de derivación se generaban por profesionales, por médicos, por especialistas. Y yo creo que todo esto es, aparte del debate, pues casi, bueno, aquí no hay que olvidar que las encuestas influyen, ¿no? La izquierda ahora mismo está en una fase de caída abrupta en las encuestas y siempre hay que generar cualquier tipo de debate y especialmente contra Madrid, porque eso ya lo hemos padecido en la pandemia también. Pero este caso cerrado, no hace falta ninguna comisión de investigación. Bueno, sorprendentemente la ha planteado Vox, que es algo que a nosotros nos ha dejado bastante perplejos. Nosotros ya hubo una comisión en la legislatura pasada. Nosotros hemos sido siempre muy claros en todas nuestras actuaciones, en todo lo que hicimos. Y yo creo que remover el dolor de aquellos momentos, yo creo que no va a aportar nada de cara, pues sobre todo a lo que se vivió en esos días, ¿no? ¿Qué le parece entonces que a nivel nacional la Fiscalía General del Estado ordena escuchar a las familias de los fallecidos en las residencias, en todas las comunidades? ¿Y eso qué lectura le da usted?
Bueno, es una clara maniobra política, porque ya la fiscal general anterior había dicho que se había visto que no se habían aplicado esos protocolos, que Madrid puso todos sus recursos para poder hacer esas derivaciones, con lo cual sorprende que justo ahora, además precisamente el libro de Illa, el libro de Reyero, o sea, parece que todo está perfectamente orquestado, porque ya lo hemos comprobado en otras ocasiones. Vamos a ir de los mayores a la primaria. La reestructuración anunciada de los centros de primaria en Madrid era para octubre, pero se ha atrasado. ¿Por qué? No, todavía estamos en octubre. O sea que todavía tenemos tiempo. Vamos a ver. La urgencia extrahospitalaria o lo que sería la continuidad asistencial es algo que, tengo que decir que además lo digo con orgullo, la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma de toda España que más tiempo tiene abierta su atención primaria. Nosotros lo que pretendemos con esta reorganización, que era un proyecto que teníamos más a largo plazo, pero bueno, por las circunstancias hemos adelantado, lo que pretendemos es que esa continuidad asistencial se mantenga en 79 puntos que estaban abiertos antes de pandemia. Ese es nuestro objetivo. Entonces, este plan lo que requiere especialmente es una reorganización de efectivos, con cambios en tornicidad, a veces en algunas ubicaciones de los puestos de trabajo, y lógicamente ese es un trabajo de mesa sectorial con los sindicatos. Y ahí pues hemos tenido ya 2 reuniones, presentamos el modelo, aterrizamos ese modelo. La siguiente reunión será el jueves, donde ya hablaremos de manera más concreta cuáles, digamos, las observaciones que hacen los sindicatos, una siguiente mesa, y en octubre estarán abiertos. Los sindicatos, los gestores, pero ¿y los médicos? Es decir, ¿se les escucha? Porque yo digo decir, por ejemplo, estoy leyendo, nos falta tiempo, nos sobra burocracia, demasiados apuntes, tenemos falta de recursos, trabas para pedir pruebas diagnósticas, 70 pacientes en nuestro cupo cada mañana. ¿Se habla con ellos y se busca solución a sus problemas concretos? Lógicamente. De hecho, el plan de atención primaria, que es otro plan que ya pusimos en marcha a principios de año, va orientado precisamente a eso, ¿no? A disminuir la carga burocrática, a mejorar la remuneración, a precisamente establecer una mayor facilidad diagnóstica de los profesionales, de los médicos y enfermeras, y también fisios y odontólogos que están en atención primaria, pues con la ecografía, con el dermatoscopio, ya van a poder derivar para hacer determinadas pruebas como el TAC o alguna resonancia. O sea, estamos tratando de optimizar al máximo su tiempo asistencial, y lo que estamos haciendo también es quitando esa carga burocrática, ¿no? Ya hay medidas que se están tomando, como es el modelo único de prescripción, donde cada médico puede prescribir allá donde esté, o también el que puedan dar bajas desde los hospitales. O sea, estamos tratando de eliminar al máximo esa trama burocrática que pueda ser puramente asistencial. Y otro de los pasos que estamos dando también para ayudarles en esa gestión de la agenda es centralizarlas. Ya hemos hecho un piloto en 5 centros de salud, vamos a sumar 14 más y con muy buenos resultados, ¿no? Lo que pretendemos es que el acceso de los ciudadanos a su atención primaria no tenga demora en el tiempo desde que se produce la llamada, y lógicamente establecemos una derivación al centro de atención al paciente para que precisamente podamos optimizar, y ya empezamos a tener resultados, ¿eh? La remuneración ya la están cobrando los profesionales, que es muy importante, que era un punto básico, y el acceso, ahora somos la comunidad que menos tardamos en dar esa cita, de media es 3,2, seguro que habrá alguien que tarde más de esos 3,2 días, pero la media nacional está en 11,2. 3,2, pero si yo soy Felipe González, paciente, llamo a mi centro de atención primaria, me citan para dentro de 3 días, me voy a urgencias, colapso las urgencias, pero salgo con las pruebas, con una cita para el especialista y medicado. Eso es un problema, un tapón, un embudo que hay que solucionar. Bueno, es que otra de las medidas que también tenía el plan era la atención, digamos, a la patología no demorable. Ahí se diferencia, se hace un triaje, ya es un sistema de triaje en coordinación de enfermeras y médicos para establecer cuáles son los procesos que hay que atender. Se puede hacer desde la propia llamada, se establece ese triaje, porque ya en algo que hemos aprendido de la pandemia es el trabajo no presencial. Ahora mismo de la actividad aproximadamente un 30%, hay determinadas situaciones que no tienen por qué plantearse con la presencialidad, ¿no? Pues el obtener una baja, el cambiar la propia receta electrónica, algún tratamiento que se haga de seguimiento. Hay muchas medidas que ya se están haciendo, y luego con tarjeta sanitaria virtual, que también somos la primera comunidad y única que la tenemos, ya tenemos 3.100.000 tarjetas, ya estamos metiendo nuevas funcionalidades, y una de ellas es la videoconsulta, que empieza a ponerse en marcha en diciembre. No voy a entrar en la videoconsulta, no llevaría mucho tiempo, pero sí, la prioridad política parece ser, esto es una crítica, es siempre la atención hospitalaria y no la atención primaria. ¿No debería ser al revés? O por lo menos igual, sobre todo a la hora de dotar un porcentaje de
de los presupuestos. Bueno, vamos a ver, también hay que ver que hay una parte que tiene la atención primaria que no tiene la hospitalaria, que es la complejidad. Es verdad que el 90% de las consultas que se realizan en nuestro sistema sanitario están dentro de la atención primaria y es el primer escalón asistencial y es esa toma de contacto. Nosotros del presupuesto entre el plan de atención primaria lo que dedicamos es un 25%, los nuestros son 8.800 millones y 2.200 se dedican a la atención primaria, que es un porcentaje que entendemos que probablemente haya que seguir mejorando, pero a día de hoy yo creo que hay que optimizar las medidas que estamos poniendo en marcha, que ya pues hombre, hemos tenido una época de más tranquilidad, ¿no? Incluso con este verano, que siempre es un momento más crítico, con soluciones que planteamos desde dentro, desde los propios profesionales que tenemos, sabiendo que el horizonte es un horizonte bastante oscuro en cuanto especialmente a los médicos. Y yo creo que ahí hay que dimensionar pues, la complejidad, hay que dimensionar pues, toda la accesibilidad y a partir de ahí establecer la parte presupuestaria. Lógicamente, la gran complejidad donde realmente se centra es en los hospitales, no nos engañemos. Está ya en marcha la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud y a mí me sorprendió escuchar a la ministra Darias que es una ley ideológica. Sí, al menos no, en eso son sinceros, que es muy de agradecer, porque realmente la ley, o sea, lo que tiene es una carga ideológica, o sea, algo, o sea, es digamos, es la prehistoria de la gestión, ¿no? Volver a lo público es bueno, lo privado es malo. Lo que es bueno es dar una sanidad de calidad y desde luego ahora mismo yo lo dije, yo creo, y no ha salido nadie a rebatirme, yo creo que no hay ninguna comunidad autónoma en toda España que ahora pueda plantearse su sistema sanitario si no es con modelos de colaboración público o privado. Y no pensemos solo en lo puramente asistencial, que también hay que pensar en la investigación, en la innovación, en toda la serie de puntos de encuentro que tenemos y sobre todo con nuevas formas de contratación que tendremos que empezar a pensar ya, sobre todo para estar a la última con la tecnología. La derecha recorta derechos, la izquierda los amplía y consolida. Me recordaba aquello que en los hospitales de Madrid había que ir con visa en los dientes. Sí, eso era Rafael Simancas, tuvo probablemente una de sus frases más desacertadas. Lo dijo en un momento que es rotundamente falso. O sea, lo importante es la titularidad es pública independientemente del modelo y siempre vigilando que esa relación se haga... yo creo que con total transparencia y siempre que los indicadores de salud sean los mismos, que la satisfacción de los pacientes sean los mismos y que los profesionales también estén contentos trabajando en ese modelo. Nosotros todavía nos siguen reclamando hablando de recortes y este año estos presupuestos han sido yo diría que, o sea, quitando los de pandemia, porque pandemia sí que tuvimos mayor financiación, pero estamos en 8.800 millones de presupuesto de la Comunidad de Madrid, que es el 40% de lo que tiene nuestra región, lo cual es una cifra, hemos subido casi 700 sobre el presupuesto anterior. En la nueva ley se prioriza el modelo público sobre el privado, pero si se ponen en cuestión los conciertos con la privada, evidentemente habría un importante incremento de las listas de espera, de la ocupación hospitalaria, del gasto público. Podríamos añadir los mayores, ya con eso ni contamos. ¿Esto tiene solución o esta ley se va a quedar tal cual? ¿Qué va a pasar entonces con la cooperación público-privada que es tan necesaria para que descongestione el sistema sanitario público? Bueno, yo creo que quebraría el sistema de manera casi diría que automática. Si nosotros tuviésemos que revertir todo lo que tenemos en modelos de colaboración público-privado, primero habría que hacer un cálculo de cuánto costaría eso al sistema y luego habría que ver también cómo evoluciona la propia asistencia a los pacientes. Pongo 3 ejemplos muy claros. Bueno, 2 ejemplos. 2 comunidades autónomas que están gestionando sus listas de espera por la parte de la sanidad privada. Aragón, Partido Socialista y Podemos, y Valencia, Partido Socialista y Compromís. Y luego hablamos, si quieren, del modelo Alcira. Yo creo que hay que hacer un balance de cómo se está comportando el hospital de Alcira después de haber, en una decisión puramente ideológica, de no haber prorrogado ese modelo de colaboración que está disparado en listas de espera, ha contratado más de 600 profesionales, la satisfacción ha caído en picado. Yo creo que lo mejor es evaluar y a partir de ahí tomar decisiones. Polémicas en la calle, la nueva ley de salud sexual, simplifico el nombre, el registro de objetores. ¿Qué le parece que hay un registro de objetores de médicos que no quieren participar en abortos? Pues me parece muy mal. Además, de hecho, ahí en ese sentido nosotros hemos sido muy claros. Hay que respetar siempre la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios y, sobre todo, si tendríamos que tener un registro, probablemente sería del que quisiese realizar esa práctica, pero no en sentido contrario. Ya lo hicieron con la eutanasia. Bueno, eso ha sido
es muy de este gobierno, ¿no? El ir metiendo permanentemente leyes ideológicas, ¿no? Como es la ley del aborto, la ley de eutanasia, la ley trans, son leyes que van generando esa carga ideológica que realmente que es un debate que lo ponen sobre la mesa cuando realmente no está. Perdone, ¿usted cree que perjudicaría profesionalmente el médico que figure una lista de objetores de conciencia? ¿Sería perjudicado el sistema público de salud? ¿Se perjudicaría, por ejemplo, a la ginecología del hospital? Es que los médicos son los primeros que no quieren estar en esa lista y yo creo que hay que respetar ese derecho a que no quieran estar en una lista porque su formación profesional va en sentido contrario. Entonces, yo creo que hay que entenderles. Es verdad que se practican abortos en situaciones que clínicamente así lo exigen, pero no en otras situaciones. Y, de hecho, bueno, en Madrid está garantizado. Es verdad que prácticamente ningún hospital público practica abortos, pero bueno, porque hay que respetar lo que quieren los profesionales de esos hospitales. Para eso hay clínicas que están concertadas donde se practica, o sea, que está garantizado el derecho. Nosotros con la ley siempre actuamos cumpliendo esa ley con transparencia. Yo creo que es lo mejor, pero no pasando por el hecho de tratar de señalar a los profesionales. El aborto a menores de 16 años sin consentimiento de los padres. Aquí ni siquiera en el PP las ideas son homogéneas. Bueno, nosotros lo que creemos ahí es que informados sí deben de estar. En la toma de decisión sobre si deben abortar o no, ya eso es otra cuestión que generaría cierto debate de más profundidad. No es verdad que la Ley de Salud Pública permite que los mayores, que los de 16 años o en adelante puedan tomar decisiones sobre su propia salud, excepto en situaciones que dice que digamos que comprometan por la gravedad la salud de estos jóvenes, en este caso, porque tienen 16 años, ¿no? Yo creo que ese es el punto más crítico del debate, pero yo creo que la información sí que tenían que tener los padres y luego sobre la decisión ya ahí sería un debate más complejo. Lo dejamos abierto. La ley trans. Parece un disparate tal y como está planteada. Es resolver un problema muy complejo de una forma muy sencilla. Exactamente. O sea, no se puede utilizar una ley para solucionar determinadas situaciones en cuanto a la propia sexualidad de jóvenes, principalmente, que es donde es más conflictivo, desde la emoción. Yo voy a dar dos datos y siempre es algo que debe acompañar en la decisión cuando son decisiones algo que influye sobre la salud de las personas. Nosotros tenemos la unidad de género que lleva abierta desde el año 2007, con una experiencia ya de miles de pacientes. Y tengo que decir que es un proceso que depende del servicio endocrino, donde es multidisciplinar, ¿no? Entran endocrino, psiquiatra, psicólogo, cirujano plástico, todas las profesiones que están implicadas y desde luego que sería muy bueno escucharles a ellos antes de poner en marcha esta ley, cuando, por ejemplo, el 80% de los que ahí acuden para hacer esos cambios de sexo desisten antes de esos 2 años. O también sería bueno escuchar al presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Infantil, a Celso Arango, que es el que dirige el Instituto de Gregorio Marañón de Psiquiatría Infantil, que él dice que han tenido un efecto llamada de jóvenes que realmente que luego una vez que entran en ese contacto con el sistema sanitario desisten de esos cambios de sexo, ¿no? Yo creo que con estas leyes hay que ser muy riguroso porque estamos poniendo la salud de las personas con el sistema y yo creo que hay que escuchar siempre a los profesionales. Hablemos de dinero. Nosotros en Medicina Responsable mantenemos que los médicos de la sanidad pública están mal pagados en el salario base. Ustedes van a subir el sueldo a más de 22.000 trabajadores temporales. En este momento les han acusado de electoralismo. ¿Es parte de algo que es necesario? No. ¿Qué pasa con el resto de los médicos? Es una decisión absolutamente necesaria. Lo bueno que tiene, en ese sentido, yo creo que vamos avanzando en la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos más profesionales que hace 5 años. Los tenemos mejor remunerados, no solo con la parte de la carrera profesional, que entendíamos que era algo lógico, ¿no? No puede ser que 2 personas realizando la misma función en un quirófano, en una consulta, haciendo unas pruebas, porque uno tenga una relación contractual de personal estatutario y otro que sea temporal, no pueden recibir la misma remuneración. Era una demanda, nosotros lo ponemos en marcha, lo van a cobrar ya desde el día 1 de octubre y yo creo que ese es el camino. No solo mejorar la remuneración, sino
como vamos a vivir un periodo de escasez de profesionales, que busquemos fórmulas para que los profesionales estén más contentos. Por ejemplo, prolongaciones de jornada en primaria, el poder hacer guardias o los pactos de gestión para que puedan operar por las tardes las listas de espera. O sea, que estamos tratando no solo operar, sino también la diagnóstica o la de consultas. O sea, tratar que el profesional sanitario se sienta cómodo dentro del sistema, aunque hay que reconocer que vivimos una época de trabajo, yo casi calificaría que extremo. Hay muchos médicos que se quejan que las guardias es un complemento imprescindible para tener un sueldo digno. Ahí yo insisto que ahí yo creo que se ha mejorado mucho en la remuneración. Siempre, bueno, yo tengo una familia de médicos, siempre es insuficiente lo que se paga, ¿no? Hagamos lo que hagamos, siempre habrá algo más, pero yo creo que hay que seguir continuando en esa parte, no solo con las guardias, por ejemplo, la carrera profesional, ¿no? Una carrera profesional supone un incremento importante en la nómina, según el nivel, hay 4 niveles. Yo creo que es la línea en la que tenemos que trabajar. Vamos ya mal de tiempo, pero no hemos hablado ni de COVID, ni de la gripe, pero me gustaría si por lo menos... veo que cuando Hacienda le falta un dato, tarda 10 segundos en pedírnoslo. Pero si yo tengo un accidente de tráfico en Guadalajara o lo tengo en Barcelona, es imposible acceder a mi historial médico para que sepan mis antecedentes, mis problemas, en definitiva mi vida, que está colgada en la nube de Google para todo el mundo. ¿Por qué en el mundo de la salud tan importante no tenemos esos datos automatizados, incluso en la privada, para que puedan atendernos a cualquier paciente en cualquier punto de España? Ese es un reto fundamental y es un reto de partida, ¿no? Que los datos, tanto de la historia clínica como de las pruebas que ha realizado, que los tenga el paciente, ¿no? Yo creo que es fundamental que uno esté donde esté. Somos un sistema nacional de salud. En Madrid nos lo creemos y creemos que es bueno que España funcione de la misma manera. Para eso tendríamos que tener una historia clínica que entendiese todas las comunidades autónomas y también con la sanidad privada, porque no olvidemos que en Madrid tenemos la fortuna de que más del 30% de los madrileños tengan ese doble aseguramiento y eso refuerza mucho, porque hay que permitirles que elijan en libertad. Si para determinados procesos quieren elegir la privada y para otros la pública... ¿Por qué no se hace? Todos estamos de acuerdo, pero no se hace. Bueno, nosotros en la Comunidad de Madrid ya tenemos un intento, que siempre hablo de nosotros, pero bueno, estamos además trabajando con IDIS de esa manera para que podamos, primero que se entiendan toda la sanidad privada para esa historia, que podamos hacer que se entienda con el sistema público y luego no nos olvidemos de la parte social. Sería muy bueno coordinarla con la historia electrónica social que ya está en marcha en la comunidad y, lógicamente, eso se tiene que trasladar a todo el Sistema Nacional de Salud. Cuando estamos hablando de sociosanitario, ¿usted cree que el distrito postal es fundamental en la vida de un paciente? Bueno, ¿Dónde nace? ¿En qué sitio? ¿Cómo? Eso es fundamental para nosotros, evitar que eso se produzca. Para la educación, ¿no? también, por una cuestión de equidad. O sea, nosotros en Madrid siempre ha sido una máxima, ¿no? Que uno esté donde esté, que su acceso al sistema sanitario o a las políticas sociales o a la educación sea igual, estés donde estés, ¿no? Siempre valorando unos cánones de calidad a todos los niveles y en esa línea no se puede que en algún momento se pueda escapar en algún caso, pero nosotros funcionamos, o sea, además se funciona como distrito único en educación, distrito único en sanidad. Cada vez las formas de gestión son más generosas en cuanto, por ejemplo, hablo de la red oncológica madrileña que permite que sea el tipo de tumor que sea. Antes, pues según cómo iba la investigación clínica, era pues un hospital tenía, digamos, un tratamiento más avanzado, ahora eso ya no se produce, ahora ya en todos es exactamente igual, fruto de ese trabajo en red. A propósito de lo que acaba de decir, ¿cómo han explicado el mayor número de muertes de fallecimientos este año con respecto a años anteriores? ¿A qué se ha debido? Bueno, principalmente ha sido motivado por de todas maneras, ese dato hay que analizarlo porque Momo hace estimaciones sobre qué es lo que ha ocurrido. Aquí el dato que se realiza es el dato de salud pública, donde revisa la historia clínica, revisa exactamente cuál es el motivo. Probablemente haya sido durante los meses de junio, julio, bueno, y gran parte de agosto, como hemos tenido el calor afecta especialmente a nuestros mayores, a los mayores pluripatológicos y lógicamente se ha vivido una época muy compleja y yo creo que es el motivo principal. ¿Tiene sentido que la Agencia Estatal de Salud Pública esté fuera de Madrid? No tiene ningún sentido. Por algo tan sencillo de entender como uno no puede la fortaleza que puede tener una agencia
nacional, que quedaría mejor que estatal de salud pública, yo creo que sería bueno que optimizase todos los recursos que tiene aquí el centro. Está, aquí en Madrid está el Centro Nacional de Microbiología, está el Instituto Carlos III. Yo creo que habría que potenciar lo que aquí tenemos, pero sobre todo de dar calidad a lo que puede hacer esa agencia. Hace una semana fue cesado el gerente del Gregorio Marañón, y hay rumores de que el siguiente es el de La Paz, el siguiente es el clínico. ¿Va a haber más ceses y por qué en este momento, a 8 meses de las elecciones? Bueno, vamos a ver, dentro de la sanidad siempre, bueno, y además después de lo vivido ha sido muy dinámico todo lo que ha ocurrido, bueno, lógicamente ceses, nombramientos, lo ha habido dentro de la estructura del propio Servicio Madrileño de Salud. Ahí lo que se está haciendo es, bueno, después de todo lo que ha ocurrido y sobre todo algo que teníamos que haber hecho hace años, pero por la pandemia no lo hicimos y fruto de la ley de profesionalización lo que estamos haciendo es, bueno, un poco evaluar, situarnos y cuál es el proyecto hospital de cara a futuro. Lógicamente el Servicio Madrileño de Salud tiene que medir y medirse, ¿no?, que es importante y sobre todo para tomar decisiones, pero bueno, yo creo que la labor que han hecho los gerentes en la pandemia ha sido, vamos, yo diría que titánica y siempre hay que transmitirles tranquilidad. ¿Eso significa que no va a haber ceses? Bueno, nosotros tenemos ahora esa fase de evaluación y a partir de ahí iremos viendo cómo va transcurriendo esa evaluación. Lógicamente para eso nos medimos. Se ha puesto más nerviosos todavía. Hace unos días entrevistaba al director de la vacuna de Moderna en Medicina Responsable y me decía que vamos a tener que seguirnos poniendo la vacuna una vez al año. Pero los ciudadanos han quitado el miedo, muchos ya dicen que ya no se van a vacunar de la cuarta y además interpretan probablemente mal los datos de la Comunidad de Madrid. 9 de cada 10 vacunados tienen inmunidad frente al virus. Recordemos que es bueno seguir vacunándose y además habla de la gripe porque la que nos viene es más peligrosa. No ha habido gripe los años anteriores, pero la que viene es especialmente, dicen que va a haber más muertes por gripe que por COVID. Bueno, hay que valorar lo que ha ocurrido siempre en el hemisferio sur, ¿no? Los datos que vienen de Australia es verdad que dicen, no, hemos subido mucho en la incidencia acumulada que han tenido de gripe, pero claro, lógicamente veníamos 2 años que fruto de la mascarilla no ha habido gripe realmente en nuestra comunidad. Yo creo que no hay que continuar haciendo esas campañas de sensibilización frente a COVID. Estamos con la segunda dosis de refuerzo ahora en residencias y en personal sociosanitario. Empezaremos a hacer a partir del lunes 17 en mayores de 65 de manera simultánea COVID bivalente con gripe y lógicamente tenemos que estar preparados pues para lo que pueda venir. Es verdad que es el primer invierno, primer otoño sin mascarilla y veremos a ver cómo evoluciona. Ahí establecer, o sea, hay que estar preparado para lo que venga. Es verdad que la pandemia nos ha hecho estar muy entrenados para lo que venga, pero en cualquier caso, sobre todo ahora, toda la red epidemiológica muy atenta a lo que va a ocurrir y sobre todo insistir en esa vacunación que es fundamental, aunque los datos, hay que decirlo, o sea, que Madrid pida la retirada del uso obligatorio de mascarilla en transporte público, bueno, es por la situación epidemiológica existencial y también por ese estudio preliminar que hace la Dirección General de Salud Pública, donde nos dice que esa inmunidad celular y esa inmunidad humoral está permitiendo que los madrileños tengan muy buena respuesta inmunitaria. Y luego, solo un detalle, el principal número de personas que están ingresadas suelen ser pluripatológicos y a veces con o sin vacunar o con vacunación incompleta, que eso yo creo que es un dato importante para demostrar la utilidad de la vacuna. ¿Usted se va a vacunar? Sí. Yo también. Sí, por si acaso. Bueno, todavía no me toca, no está debatiendo si el grupo de edad está por debajo, ya ahora estoy por debajo de los 65, pero vamos que en el momento que haya que hacerlo seguro que lo haré. La última pregunta. Feijóo se lleva a su colaborador, el doctor Zapatero, estamos 8 meses de las elecciones, usted se va de aquí a Pozuelo, a una reunión del Partido Popular. ¿Qué va a ser de su futuro? Sí, alcalde de Pozuelo, ¿le apetece seguir siendo consejero de salud? Vamos a ver. Estamos en familia. Ya, primero pensé que me iba a librar esta pregunta, pero veo que es imposible. Es obligada. Pues mire, la verdad es que ahora mismo no me lo planteo. Y lo hablo con absoluta franqueza porque vivimos de manera tan intensa todo lo que ocurre en sanidad y pasan tantas cosas en tan poco tiempo que no sé cuándo se decidirá cuándo se van a elegir los candidatos de la zona noroeste o de los municipios que quedan por elegir, pero en cualquier caso, primero es una decisión de la presidenta que yo creo que es importante. Nosotros somos muy jerárquicos dentro del partido y bueno, cuando llegue el momento ya me plantearé qué es lo que quiero hacer de cara a futuro. Bueno, ¿y quiere? Y no lo sé. A día de hoy, si le digo con franqueza, no sé exactamente cuál sería la decisión, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Primero que se plantee esa situación, que a lo mejor no se plantea. En cualquier caso, seguir en la política, sí.
Sí, la verdad es que sí que, hombre, uno tiene que estar preparado en la política en cualquier momento para salir de ella, que yo creo que es algo que a veces nos olvidamos, ¿no? Porque uno deja, en el momento que tú estás cesado, ya a partir de ahí tu vida empieza en otra fase, pero eso siempre nunca lo he olvidado, pero de momento yo creo que cuando llegue ese momento, pues tomaremos la decisión, que será la oportuna. Bueno, pues el TAC que le hemos hecho dice que goza de muy buena salud, por lo menos Gracias. política, pero mejor que sea el doctor del Val, que es nuestro doctor en letras y en sabiduría, quien le dé el diagnóstico de lo que ha visto tras escuchar esta conversación que hemos mantenido. Querido Luis, en tus manos estamos. Se nota el cambio climático en el atuendo del señor consejero. Cuando yo era un crío y llegaban las fiestas del Pilar, mi madre ponía el abrigo. Ahora, en el quinto lustro del siglo XXI, don Enrique Ruiz Escudero luce una chaqueta casual de tela vaquera que también sería adecuada en las últimas noches de agosto. También se nota que es precavido y nada más sentarse ha desprecintado la botella de agua mineral, porque en medio de la conversación toda persona precavida sabe que los precintos los carga el diablo y a veces un especialista en cajas fuertes que se ha pasado al precintaje. Tiene las manos largas y elegantes, de pianista o jugador. Y que nadie busque segundas intenciones, porque vivimos en una sociedad donde dices que un político tiene las manos largas y saltan las alarmas. No es el caso. Como muchas otras personas a las que les ha visitado la alopecia en la parte frontal, compensa esa ausencia con una abundosa y ensortijada acumulación en la parte posterior de la cabeza, acogedora y armónica. También es armonioso el gesto, a veces con amplias aperturas de los brazos, pero casi siempre con las manos, o voladoras o en reposo, palomas vigilantes de la palabra. La mayor parte del tiempo ha cabalgado la pierna izquierda sobre la derecha y los pies le acompañan en la explicación, sobre todo la puntera del pie izquierdo que se balancea o gira. Escucha con cortesía y habla con afán didáctico, porque nunca se sabe si le puede estar escuchando un periodista que a veces no entendemos a la primera, y no lo digo por mi compañero Ernesto Sáez de Buruaga, que las caza todas. Tiene mucha paciencia. Hacia el final de la entrevista ha vertido agua en el vaso, pero lo ha dejado allí en reposo durante 5 preguntas. Y decía Peter Babel que las grandes paciencias se observan en los pequeños detalles. Si Babel tenía razón, estamos ante una persona paciente, menos mal, porque a un consejero de sanidad siempre le deben preocupar los pacientes. Gracias. Querido profesor, me queda decir nada más que tenemos una cosa en común. Él es del Atleti y yo soy del Real Madrid, pero seguimos a un jugador que se llama Riquelme, que es su sobrino, que jugó en el equipo de mi pueblo, el Mirandés, el año pasado, que ahí le hicimos sub-21 internacional, sí, y que ayer metió un gol al Atleti Madrid y pidió perdón porque es de la cantera del Atleti. Ahí teníamos, algo tenemos en común. Teníamos el corazón partido, ¿no? Como la pero canción, los domingos nos escribimos y decimos, hoy el chico jugó bien. Nunca lo volveremos a confesar en público. Muchas gracias, consejero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.